pusiese el vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, poder hablar de tus cosas es un privilegio reservado a aquellos que han confesado tu nombre. Y nosotros te hemos aceptado como Dios, como Señor, como Salvador y como Rey en nuestras vidas. Por ende, Señor, hemos sido hechos aceptos en el amado. Por el puro afecto de tu voluntad, Señor, tú nos has escogido para que seamos hijos e hijas tuyas. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí, aprender de tus cosas, Señor, aprender de los tesoros de sabiduría que están ocultos y a la vez revelados por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo a tu iglesia. Oramos, Señor, para que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. Este profeta escribe aproximadamente en el año 597 antes del Señor Jesús. Año 596, 597 escribe este profeta. Y una de las cosas interesantes que hay aquí es, y tiene que ver con respecto al hombre, es que Dios estaba buscando un hombre que cumpliera ciertas características, que se pusiera en medio, asumiera una posición de responsabilidad para que Dios no hiciera algo, destruyera la tierra. Pero pasó algo muy interesante. Dios dice allí que salió a buscar hombre, está en singular, ¿lo ven? No dice un hombre, dice hombre, y no lo halló. Yo pregunto, ¿no había en Israel y en Judá cientos de miles de hombres? Por supuesto que había cientos de miles de hombres. Pero uno puede ser varón, pero no ser hombre desde el punto de vista de Dios. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 37, usted verá que cuando el pueblo salió de Egipto, salieron 600,000 hombres. Por ende, algunos cientos de años después, tendría que haber hombres en Israel. Pero Dios salió a buscar un hombre que asumiera su papel de hombre, y este hombre no fue conseguido por Dios. Lamentablemente esto sigue pasando en la actualidad. El enemigo ha hecho que la sociedad trastoque el orden natural que Dios ha creado para la iglesia y para la sociedad. Porque si nosotros vamos a la antropología y a la historia, veremos que hay algunas cuantas sociedades que se llaman matriarcales, pero que la totalidad de las sociedades que existen en el mundo, cualquiera que sea su tipo de tecnología, que es tecnología, cuando hablo de tecnología hablo si utilizan herramientas de madera o utilizan herramientas de bronce, cualquiera que sea la tecnología que tengan, cualquiera que sean las edades, siempre han sido mayoritariamente unas sociedades en las cuales los hombres han asumido una responsabilidad. Y en aquella fecha salieron 600,000 hombres, Éxodo capítulo 12, desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero los que salieron eran hombres cuya vestimenta era de esclavo, cuya manera de pensar era la de esclavo, cuya forma de entender la vida era la de esclavo, por ende no podían asumir la totalidad de las responsabilidades que Dios quería para el hombre. Y quiero que vayan conmigo también allí a Éxodo
en el capítulo 34. Recuerden que unos capítulos antes de Éxodo 34, es decir, en Éxodo capítulo 12, hemos establecido que el número de personas que estaban saliendo era posiblemente 3 millones, 2 millones y medio de personas, niños y adultos, pero que había 600.000 hombres. ¿Cuánta gente hay en Logroño? ¿Cuánta población hay en Logroño? 180.000 personas. Era 3 veces Logroño, ¿no? Es decir, usted imagínese que usted va por la avenida esa tan bonita que hay en Logroño, ¿cómo se llama? Paseo de las Cortes, ¿no? Esa tan bonita, y usted mira para un lado de la cafetería y ¿qué es lo que ve? Hombres. Y mira para el otro lado, hombres. Va al banco, hombres. Va al Eroski o al Carrefour y todos son hombres. Todos los que estaban allí en ese momento en Israel, que estamos contando de 600.000 personas, estamos hablando que eran hombres que habían salido. Y pocos años después, Dios le habla a los hombres y les dice esto. Versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Imagínense esto. Imagínense que 3 veces al año, la primera vez era en una fecha cercana a la que estamos ahora, en Semana Santa. La segunda vez era 50 días después, que era la otra fiesta, porque si usted lee el versículo anterior, nos hablará las 3 veces en las cuales estos hombres, todos los hombres, tenían que presentarse al Señor. La tercera fecha era en el mes de octubre. 3 veces al año, todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más adulto, tenían que abandonar lo que estuvieran haciendo. Si este hombre era herrero, ¿saben?, que trabajaba en la herrería, tenía que dejar durante 3 veces al año todas las cosas que tenía en su herrería e irse a presentarse delante de Dios. Si este hombre era agricultor, tenía que dejar su agricultura durante 3 semanas al año e irse a presentar delante de Dios. Si este hombre era soldado militar, tenía que dejar su puesto de soldado e irse allí a donde tenía que estar a presentarse delante de Dios. Si era padre de familia, tenía que dejar a sus hijos, a su esposa, para presentarse delante de Dios. Si era, por ejemplo, uno que tuviera alguna responsabilidad civil, equivalente a un alcalde, tenía que aparcar todas las cosas que tenía que hacer e ir a presentarse delante de Dios. Imagínense un pueblo como el pueblo de Israel, que de un día para otro, 3 veces al año, en una cosa que llaman santas convocatorias, porque si ustedes leen la escritura, ya la explicaremos más adelante, eran convocatorias santas. Dios había llamado a que todos los hombres se presentaran 3 veces al año, dejaran lo que estuvieran haciendo y se fueran a estar con Dios. Lo interesante de esto es que Dios tenía que empezar a cambiar la manera de pensar de estos hombres que, como hemos dicho, habían vivido durante muchos años en la esclavitud en Israel. Sus vestimentas con las cuales habían salido eran vestimentas de esclavos, sus zapatillas, sus sandalias eran sandalias de esclavos, pero su pensamiento era el pensamiento de un esclavo. Y 3 veces al año Dios llama a todos los hombres a que se presenten delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tenía que enseñarle a los hombres cómo ser hombres. En una época en la iglesia donde nosotros asistíamos y ayudábamos en Miami, se me llamó para que fuese encargado de un grupo que acepté porque mi hijo mayor estaba en ese grupo. Ese grupo se llamaba Embajadores del Rey. Comprendía a los niños que estaban desde 7 años, ¿no? Desde 7, de 9 a 12. Yo tenía que salir con los muchachos, era el líder, vamos a llamar, de los niños. Ahí estaba mi hijo mayor. Antes de eso había otra
otro grupo que se llamaba Amiguitos Misioneros, y lo llevaba Patricia. Y un día, después de que habíamos estado con otros hombres, habíamos comprado unas camisetas muy bonitas que tenían un círculo azul aquí y decían esta porción de 2 Corintios capítulo 5, dice: como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos, reconciliados con Dios, que era el lema de los Amiguitos Misioneros. Recibí una llamada para asistir a lo que estaba en teoría por encima de nosotros, se llamaba la Unión Varonil Misionera. Y usted y yo, cuando pensamos en la palabra varonil, ¿qué pensamos? Hombre. Pero hombres, ¿sí o no? Los tíos forzudos, 2 metros de altura, que cuando hablo, son buenas sillas. Y yo fui a la Unión Varonil Misionera. Y cuando llegué a la Unión Varonil Misionera, a aquella reunión de la Unión Varonil Misionera, me conseguí que la idea que yo tenía de lo varonil no era la idea que tenía Dios. Los que estaban allí, casi todos, eran gente madura, en edad madura. Una de las maneras de medir la edad madura, no sé si saben mis hermanos y mi hermana, es cuando el diámetro de tu abdomen sobrepasa la anchura de tus hombros. ¿No sabían eso? Pues ya lo tienen apuntado. Pues todos los que estaban allí estaban alejados del concepto de varonil que vemos en la televisión, ¿no? En la sociedad. Superhéroes, tipo Rambo, eran hombres de mi edad o superior. Eran jóvenes también, habían algunos jóvenes porque era la Unión Varonil Misionera, pero el concepto de varón que había allí era un concepto absolutamente diferente al concepto en que usted y yo posiblemente pensamos cuando se nos habla de varonil. Y es que tenemos que aprender cuál es el concepto de Dios. Entonces Dios llama a estos hombres 3 veces al año, porque vayan conmigo, por favor, a Éxodo 34, 23. Este es uno de los pocos versículos de la Escritura donde aparecen 3 nombres de Dios en el mismo versículo. El primer nombre que ustedes van a ver aquí dice Jehová. Ese es el primero. Ya ustedes saben que ese es el nombre propio de Dios. Ese es el nombre relacional de Dios. Jehová Rafa, Jehová Roy, ¿saben, no? Jehová Jireh, Jehová Nisi, yo soy mi Salvador, yo soy mi estandarte, Jehová mi pastor, Jehová mi sanador. Ese es el nombre con el cual Dios se relaciona con nosotros. Entonces aquí aparece el primer nombre. ¿Por qué aparecen 3 nombres? Porque Dios, a través de los 3 nombres, los 3 atributos que vamos a estar viendo hoy de Dios, nos enseña, y le quería enseñar a aquel pueblo que pensaba como esclavo, cómo ser hombre en toda la extensión de la palabra. El segundo nombre que aparece aquí es el Señor. Ese es el nombre que significa, en la Escritura, significa Adonai. Es un nombre que tiene que ver con lo que es el señorío responsable de Dios. Nosotros tenemos que ser modelados según Dios. Y el tercer nombre que aparece aquí es Dios de Israel, es Elohim. ¿Han escuchado? Elohim. Entonces este es uno de los pocos versículos de la Escritura donde usted consigue que Dios se presenta y llama con 3 nombres diferentes a todos los hombres de Israel. Porque quería enseñarle, quería comunicarle a los hombres de Israel cómo ser hombre en 3 aspectos fundamentales en los cuales casi todos los hombres fallamos. Y es importante que tengamos claro que si usted no tiene claro lo que usted es como hombre, usted está metido en un problema. Porque si tenemos nosotros claro que nosotros no sabemos quiénes somos, porque hay muchos hombres que llegan a los 30, a los 40 años y no tienen mucha idea de quiénes son.
Esta pregunta va a las hermanas y no la respondan. Las hermanas casadas. ¿Cuántas veces las hermanas casadas no han estado en la posición de pensar que están criando a su marido? Alguna que otra vez, ¿verdad? Le pedí que no lo respondieran. Pero veo esa sonrisa que se dibuja por debajo de la mascarilla. Porque muchas veces los hombres no sabemos quiénes somos, porque nuestros modelos de aprendizaje no son los correctos, pero Dios llamaba desde el mayor hasta el menor con la intención de que fuese pasando desde el mayor hasta el menor ese aprendizaje. Imagínense, padre con sus hijos, con sus nietos, o sea, abuelo, padre e hijo, nietos, en aquella santa convocatoria, aprendiendo de Dios cómo había que ser hombre. Y Dios le muestra aquí a los hombres 3 cosas de Él que vamos a aprender hoy. Porque cuando usted y yo salimos a buscarnos quiénes somos, nos perdemos. Porque como no sabemos quiénes somos, no podemos buscar quiénes somos. Tenemos que esperar que Dios nos enseñe y nos muestre el modelo correcto para nosotros aprender de Él. Y para nosotros poder conocer esto completamente, tenemos que primero aceptar que Dios nos va a enseñar. Ahí ¿dónde está el banner? ¿Está ahí? Perdón. Esa porción de Isaías que está allí, está en Isaías 54, ¿no? Dice que tenemos que extender nuestras tiendas, que no tenemos que ser escasas. Pero si usted va al versículo 13, a ver quién lo busca. Versículo 13. Isaías. Isaías, ¿cuál es el capítulo? 54. Isaías 54. Busca este versículo 13. Porque usted y yo como hombre, y esto también se aplica a la mujer, tenemos que entender que tenemos que dejar que sea Dios quien nos enseñe el diseño, el modelo, el propósito, cómo ser hombres completos, cómo ser mujeres completas. ¿Quién lee? Versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, tenemos que dejar de ser nosotros tenemos que permitir que el Señor nos enseñe, por eso llamaba a la Santa Convocatoria, de manera tal que podamos nosotros enseñar a nuestros hijos y enseñar al resto de las personas, para que haya la paz. Porque ¿qué es lo que sucede en la sociedad? Cuando el hombre no asume el papel que tiene que asumir. Y tengo que decirle, cuando usted no asume el papel que usted tiene que asumir, usted no impacta correctamente a su esposa, usted no impacta correctamente a sus hijos. Usted no impactará correctamente en la iglesia o en la sociedad. Porque cuando usted está, voy a usar una palabra, perdido en su papel de hombre, usted no entiende cómo se va a relacionar con su esposa, ni con su novia, ni con su amiga, ni con su compañera. Y cuando usted se casa y usted trae todos esos problemas al matrimonio, porque me diga que usted no ha tenido problemas cuando se casa, usted trae todos sus problemas para el matrimonio. Entonces, si usted está medio perdido, porque el rol de hombre que ha aprendido no es el correcto, porque la sociedad le ha dado a usted un rol de hombre, o usted viene de una familia desestructurada, ¿cuánta gente hay que no conoce el rol de hombre verdaderamente porque no lo ha podido aprender en su casa? Y si lo ha aprendido, lo ha aprendido mal, entonces usted impacta mal en su matrimonio y sus hijos van a tener problemas. Cuando sus hijos tienen problemas, eso, si viene a la iglesia, va a traer los problemas a la iglesia. Si está allá afuera, tienen problemas. Pero si usted es un hombre de Dios, usted buscará una mujer de Dios. Tendrán hijos de Dios. Cuando digo de Dios, dentro del esquema de lo que Dios quiere, e impacta positivamente en las congregaciones, impacta positivamente en la sociedad en la cual está. Por eso es tan importante y por eso Dios decía, dejen todo lo que estén haciendo, todos los hombres. Todo lo que estén haciendo y vengan aquí conmigo 3 veces al año. Era un curso intensivo. Estaba leyendo acerca de los libros que se venden en el mundo de autoayuda. ¿Saben lo que son los libros de autoayuda? Usted mete el libro de autoayuda en Amazon o eBay y le salen, no sé si han escuchado la palabra sopo 200. Sopo 200 es mucho más que mogollón.
ciento casi infinito de números. Pues le salen de todo. Y si usted va bajando y va poniendo el filtro para ser hombre, cómo ser un hombre correctamente, va aumentando a una, es que le salen a montones. Todos esos libros están escritos por personas que están posiblemente fallidas, que tienen cosas buenas, posiblemente hay cosas muy buenas allí, pero probablemente si usted tiene el libro más vendido en el mundo en su casa, el menos leído, ¿saben cuál es? La Biblia. Y no solamente el menos leído, sino el menos practicado, usted tiene un trecho por delante, fabulosamente fructífero a la hora de cambiar su rol como hombre, impactar correctamente en su familia, impactar correctamente en la iglesia e impactar correctamente en la sociedad. Entonces, el hombre tenía que ser llamado por Dios porque tenía que ser entrenado en tres aspectos fundamentales. Y si me permiten, mis hermanos, voy a ir un poco al principio de toda la historia. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Tengo que hacer un inciso, una advertencia, una declaración de principios. Si hay una congregación que nosotros queramos que no sea machista, son las nuestras. Ojo con esto. No hay una congregación ni en Tudela, esta de Canadorra, donde las mujeres tengan el protagonismo que tienen aquí, en este sentido. Ojo, no sé si me estará grabando, espero que me esté grabando. Escuchen esto. Nosotros creemos, predicamos, animamos que la mujer cristiana, en la profundidad de lo que es la mujer cristiana, tiene un campo abierto inmenso en todas las congregaciones, según lo que dice la Escritura. Usted lee, había profetas y profetisas, ancianas y ancianos, diáconas y diaconisas. Había en la Escritura mujeres de todo calibre como hay en esta congregación, que tienen grandes responsabilidades, que lo hacen perfectamente bien y que solamente tienen, por el orden jerárquico establecido en la Escritura, una cosa que está vedada. Es el cargo, no la capacidad de pastor. Del resto, las mujeres pueden hacer para Dios todas las funciones que necesita el cuerpo de Dios, que se llama la iglesia. ¿Por qué la mujer no puede ser pastor? Porque el pastor siempre aparece en masculino en la Escritura. ¿Que hay grandes mujeres en la Biblia? Por supuesto, si usted va al capítulo 16 de Romanos, conseguirá algunas mujeres. Si usted va, muchas mujeres. Si usted va y lee la Escritura, verá que el último capítulo de Primera de Corintios habla de una joven llamada Febe, que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y a esta mujer Dios, a través de Pablo, le encarga ir a llevar la carta a los romanos. Una carta muy complicada. Porque el lugar estaba muy lejano y quien llevaba la carta tenía que leerlo. Entonces nosotros consideramos que las mujeres pueden hacer todo, solamente hay algo que está vedado. Pero el hombre siempre debe llevar la responsabilidad en todas las cosas, porque ese es el orden que Dios ha establecido, sin menospreciar a la esposa, a la novia, a la hermana de la congregación. Al contrario, teniéndola en todo lugar de honra como manda la Escritura. Somos lo que se llama nosotros complementaristas. No sé si han escuchado el término, pero es importante que quede claro. Mi esposa, por ejemplo, la llaman pastora. Ella ha dicho que no la llamen pastora, pero sabemos que se le llama así porque ustedes y la iglesia han reconocido las capacidades que ella tiene. Y yo no me opongo a que la llamen pastora, pero lo que quiero dejar claro
que la responsabilidad del pastoral es mía. Ella lleva conmigo el peso, por supuesto que lleva el peso, que manda mucho más audios que los que mando yo. A ver, ¿quién recibe audios de Patricia? Usted sabe por qué yo no lo recibo, porque yo la tengo en vivo. Por eso es que no lo recibo. Entonces, lo que quiero decir es que a las hermanas las apreciamos, a las hermanas las queremos, a las hermanas las estimamos y pedimos que funcionen en todos los aspectos de la congregación. Pero vamos a ver cuál es el diseño que Dios tiene para el hombre. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastran sobre la tierra. Dios crea al hombre. Y cuando crea al hombre y le da esto, este es Dios Elohim. ¿Se acuerdan que en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 23, estaban tres? Estaban Elohim, que es el nombre de Dios que aparece en todo el primer capítulo de Génesis. Está Adonai y está Jehová. Los tres nombres. El nombre de Dios que marca la relación de Dios. Está el nombre de Dios que marca la responsabilidad de Dios. Y está el nombre de Dios que marca la potencia, el poder de Dios. Tres nombres de Dios en un solo versículo. ¿Por qué? Porque aquí nos está enseñando que el Dios Elohim no crea al hombre y aún siendo soltero le da la responsabilidad de señorear. Por ende, la señorita Eva aún no había aparecido en el panorama. Así que, mi querido hermano, que está hoy aquí, los que nos estén viendo en este mensaje por internet, Dios nos da a nosotros una función y una responsabilidad siendo aún solteros. Por eso se presentará todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, para enseñarnos cosas. Ya iban solteros, iban casados, iban viudos, a presentarse allí. Entonces la primera cosa que nos enseña en Génesis 1:26 es la responsabilidad que tenemos que tener nosotros, que ha sido dada con la intención de capacitarnos. El Dios Elohim nos capacita, nos muestra la responsabilidad que tenemos aún antes de buscar una esposa. Por eso cuando usted, el cristiano que está leyendo o viendo por internet la escritura, tiene que saber que ha sido llamado por Dios para ejercer una responsabilidad. Y cuando usted busque una novia cristiana. Y es importante que dejemos esto claro, porque si usted va conmigo al capítulo 3, el 19, la última parte del versículo 19 nos habla de cuál es el problema cuando nosotros no dejamos o no queremos que nuestra vida se alinee debajo de la dependencia de Dios. Es la muerte. La muerte, la palabra muerte, cuando usted lea la muerte, fundamentalmente lo que trata es de la separación de Dios. Entonces usted desde su juventud, desde pequeñito, tiene que aprender que si usted no se relaciona con Dios, si usted no alinea su vida con Dios, estará separado de Dios. Dios le está diciendo aquí a Adán, oye Adán, como tú quisiste ir por la libre, como tú quisiste hacer lo que tú querías, las consecuencias de esto es que vas a volver al polvo. Del polvo te tomé y del polvo volverás. Por ende, cuando Dios nos da a nosotros como hombres esta responsabilidad que nos lo da soltero, nos lo da con una claridad absoluta de que tenemos que mantenernos justo debajo de Él. Porque si no, cuando rompemos la dependencia con Dios, lo que pasa es que nos separamos y por ende la consecuencia es la muerte espiritual.
¿Cuántos matrimonios, cuántos hombres hay en las congregaciones que no saben gerenciar, no saben gestionar, no saben llevar su vida ni de novio, porque no tienen una relación correcta con Dios? Ayer estábamos en una reunión de adultos solteros. Y los testimonios de los adultos solteros nos dejan a pensar que esta predicación de hoy tiene que ser difundida y expresada. Entonces, después de que Dios le da aquella comisión a Adán en el 1:26, observen lo que pasa en el 2. Vayan conmigo, mis hermanos, al capítulo 2. Dice así. Vamos a leer el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando en el versículo anterior Jehová Dios. Entonces entra el Dios relacional. Es decir, Jehová, que es el nombre relacional de Dios, ata la creación de la mujer con el hombre, la relación. ¿Se dan cuenta? Todo el primer capítulo habla de un Dios que se llama Elohim, que es el nombre de Dios. Pero en el segundo capítulo aparece el otro nombre de Dios. Habíamos visto, ¿verdad? En Éxodo 34, los 3 nombres de Dios. Pues bueno, entra el segundo nombre de Dios, el Dios relacional. ¿Y qué es lo que hace ese Dios? Habla con Adán, piensa, lo ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le busca una compañera perfecta, la forma del lado de él. Y ata ese Dios Jehová relacional, que tiene ese nombre relacional, ata al hombre con la relación. Por ende, mi querido hermano, mi querida hermana que está aquí, lo que manda la Biblia es que tengamos una relación con una, que sean nuestras cosas. Cuando este hombre ve a aquella mujer, dice, es la mía. No había otra, ¿no? No tenía mucha opción, digo. Pero dice, no, esta es la mía, porque esta me la ha traído Dios, es la ayuda idónea. ¿Se dan cuenta cómo el Dios relacional lo ata? ¿Se dan cuenta cómo el Dios relacional está enseñándonos a nosotros primero que tenemos que tener la responsabilidad desde que somos pequeños? Tenemos que enseñar al niño en nuestros caminos, en el camino de Dios. Luego entendemos que este Dios relacional trae y nos muestra que tenemos que tener una relación correcta, en los términos correctos con nuestras esposas, y tan responsable en esa relación que si usted va al número 30, busca aquí el número 30, un segundo. La responsabilidad nuestra precede a que nos casemos o a que entremos en alguna relación. Número 30, ¿qué no tiene? Versículo. El voto de la mujer. Pero leerlo todo. Sí, por los primeros 4 versículos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que se ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiese ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Entonces, hay un orden establecido. Eso del Viejo Testamento sí, pero el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos dice que los hombres estamos sujetos a Dios y las mujeres son imagen, gloria de nosotros. Por ende, hay un orden que la sociedad está rompiendo. Les voy a decir algo. ¿Usted sabe quién nos aterran a Patricia y a mí? Cuando ella que hace mucha más consejería matrimonial, cuando ve usted un matrimonio donde hay separación,
de lo que la mujer gana y debe y lo que el hombre gana y debe. No, tú pagas tus cuentas y yo pago mis cuentas. Este es mi dinero y este es el dinero mío. Así no. Cuando esta señora y yo nos fuimos a casar, que fuimos a nuestras reuniones prematrimoniales con el pastor que nos casó, una de las cosas que quedó absolutamente claro es que lo que yo ganara o lo que ganara ella iba a un bote común. Y cuando usted ve que yo pago esto, Señor, todas las deudas que tenga su esposa son suyas. Cuando ella se casa con usted, usted tiene la obligación, hombre responsable, de tomar todas las deudas de ella, porque si no, mejor que no se case. Claro, al final terminamos nosotros con un armario chiquitico así, ¿verdad? Y la señora con un armario grandote en casa, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros el armario chiquitico así, con dos camisas. Y la dama con ese armario dice, ay, no tengo ropa, tengo que poner. No tengo espacio. No tengo espacio en el armario. Bueno, eso también es de Dios. Nosotros tenemos como hombres que cuidarlas, nosotros tenemos como hombres que soportarlas, nosotros tenemos como hombres que mantenerlas, nosotros tenemos como hombres que actuar con la responsabilidad que Dios nos da aquí. Por eso, busqué hombre en Israel que se pusiera en la brecha, que asumiera su papel varonil. Y a pesar de que aquello estaba lleno de hombres, no había un varón. Porque esto que está aquí, cuando le traen a Eva, él dice, la llamaré varona. Porque del varón, él lo tenía claro, del varón fue tomado. Andrisomai es la palabra que está allí, que habla del hombre en toda la plenitud de lo que es. Y el hombre es responsable de todas las acciones de su esposa. Y lo vamos a ver en este capítulo 3. Vayan conmigo al capítulo 3 de Génesis. Y ya vamos terminando. ¿Lo tienen? Versículo 9. ¿Quién lo lee? ¿3:9? ¿Quién lo lee? Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? A ver. Elohim le trae, después Jehová Elohim le trae a la mujer para que el hombre sea Adón, Señor responsable, Adonai, mi Señor, el Señor responsable de la mujer. Y después, cuando hay ese pecado que llamamos el pecado original, el pecado capital, cualquiera que sea el nombre, Dios, ¿a quién le pide cuentas? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Esto no tiene nada que ver con su posición geográfica, porque era el huerto. Igual había hasta confinamiento y no podía entrar el amigo Adán en ningún bar. Así que estaba allí. Tiene que ver dónde estás tú, Adán, como hombre, como varón. ¿Dónde estás tú, Adán, ejerciendo las responsabilidades y los que yo te entregué cuando eras soltero? ¿Dónde estás tú, Adán, ejerciendo la totalidad de las responsabilidades, el cuidado, la supervisión, la ayuda a tu esposa, a tu varona, cuando vino la serpiente? ¿Dónde estás tú, Adán, que no pusiste las cosas de Dios primero y dejaste que todo esté desaguisado? 3 veces al año se tendrá que presentar todo varón, desde el mayor hasta el más pequeño, delante de Dios, porque Dios tiene que enseñarnos a nosotros cómo ser hombres en la extensión de la palabra. En toda la extensión de la palabra, hombres
responsables. Hombres que tomemos las responsabilidades en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Hombres que demos la cara para que Dios no venga y rompa todo el orden. Porque dice, salí a buscar hombres que se pusiera en la brecha y no lo dio. Las iglesias son la muestra representativa de lo que pasa en la sociedad. ¿Cuántas iglesias no están conformadas en un porcentaje alto con mujeres? ¿Cuántos hombres estamos aquí hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas damas? ¿Ah? ¿Qué dijo que el día Pedro usted? 9. ¿Cuántos hombres somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos 8? ¿Y usted? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Y damas? La iglesia es reflejo. Somos reflejo de lo que pasa en la sociedad. Tenemos la oportunidad inmensa de cambiar toda esta situación. Ahora voy a ir un poquito más allá. Y ya vamos terminando. ¿Sabes que cuando digo que vamos terminando nos quedan todavía 15 minutos? ¿De quién es la responsabilidad de llevar adelante las cosas? De Dios. De criar a los hijos. A ver, ¿quién me responde? Vayan conmigo a Efesios 6. Salí a buscar un hombre que se pusiera en la brecha, que diera la cara en toda la totalidad de lo que Dios quiere que sea hombre, y no lo hallé. Y habían salido de Israel 600,000 hombres. Habían pasado un montón de años y no había hombre en Israel. Hay una diferencia entre ser hombre y ser de la otra manera. Usted puede ser hombre, usted puede vestirse por abajo, usar corbata y chaqueta y traje americana, como le llaman aquí, pero no ser hombre completo, porque el estándar lo da Dios. El estándar lo da Dios, la medida lo da Dios, el modelo lo da Dios. Si usted es hombre como manda la sociedad, ay, mi hermano, apaga y vámonos. Usted tiene que ser hombre como manda la Escritura. Miren lo que dice en capítulo 6 de Efesios. Efesios 6 dice, vamos a leer el versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, la palabra allí padre es pater, masculino. El versículo anterior está pater y meter. Meter es el nombre de la mujer en griego, de la madre. Dice, y vosotros padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por ende, la responsabilidad de criar a los hijos, de enseñar las cosas de Dios, es del padre. ¿Cuántas familias conocemos que no solamente dividen el dinero? No, mira, mi mujer paga el internet, la comida y parte del alquiler, y yo pago esto y aquello. Que no solamente hacen esa división, lo que tú ganas, lo que yo gano, lo que tú tienes que pagar y lo que yo tengo que pagar, sino que se divide. Yo trabajo y mi mujer que se encargue de los hijos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Mucho. Por eso estamos así como estamos afuera. Pero si queremos impactar a partir de esta congregación, queremos impactar cada hora. ¿Por dónde tiene que empezar el cambio? Desde adentro. La responsabilidad es del Padre. El Salmo 128 habla con claridad que el Padre se sentaba a la cabecera de la mesa y enseñaba a sus hijos en la Escritura. Salmo 128, versículo 3. Así que Dios, cuando salió a buscar un hombre, no lo consiguió. Y yo espero que si Dios hace esa pregunta,
Hay un hombre en Calahorra, hay un hombre en calle Maestro Falla, hay un hombre en calle Maestro Falla número 9, hay un hombre en la congregación Iglesia Bautista Internacional de Calahorra que se ponga en la brecha por Calahorra. Que yo pueda decir que está actuando como hombre para que yo no destruya la tierra. Me gustaría ver manos levantadas. Pero esto equivale, mi hermano, mi hermana, que usted aprenda, primero, como hombre, a entender que el mandato viene antes de que nos casemos. Usted no empieza a ser hombre después de que se casa. Usted ejerce ciertas cosas después de que se casa, pero el mandato viene antes de eso. Que cuando usted se casa, usted a su esposa tiene que tratarla, asumir todo lo de ella. Es su vaso más preciado. Usted tiene que dar la vida por ella. Vamos a la escritura. Buscamos aquí lo que dice en el versículo. Buscamos aquí en el 5. Tengo que amarlas. Tiene que ser responsable en todos los aspectos de su vida y en el aspecto familiar como hombres, enseñar a nuestros hijos las escrituras, la manera en que ellos trabajan. El único versículo, pocos versículos mantienen esos tres nombres de Dios. El nombre de Dios, que significa potente, fuerza, creador. Los hombres somos más fuertes que las mujeres, por lo menos en fortaleza física. El nombre de Dios, ¿a dónde señorear? De ser responsable en nuestra vida, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Si ella se equivoca, usted tiene que estar ahí para ella. Si ella llora, usted tiene que estar ahí para consolarla. Ella es su responsabilidad, Dios se la trajo a usted. Y si no tiene, Dios se lo va a traer. Y el Dios relacional, que sella ese nombre relacional, trayéndonos a nuestras compañeras. Nos constituimos como hombre completo y cuando salimos de la presencia de Dios, nos espera simplemente la muerte. Recuerden esto, la muerte es la separación de Dios. Adán, como quisiste ser por la libre, como no obedeciste lo que te dije, te entregué todo esto para que señorearas, no hiciste caso. Te entregué la esposa para que fuera tu complemento, pero tú eres responsable de ella. Ahora mira, como tú has hecho mal, te tomé el polvo y el polvo vas a comer. Ruego, mis hermanos, que esta predicación no caiga en saco roto. Salió a buscar un hombre y cuando salga a buscar un hombre aquí en Calahorra, que se levanten todas las manos y salgan por esa puerta y le digan al Señor, aquí está. Amén.